Eugenio Arnau, o Arnao, ¿O no? con O, de gaitero, del final del gaitero, porque tú eres gaitero. ¿O cómo te defines? Bueno, sí, hacedor, que me Hace- gusta mucho. Me hacían una entrevista una vez y me dijeron que era hacedor y me pareció una palabra preciosa, porque me dedico básicamente a hacer. Haces música, haces Sí, talleres de escritura, como hoy que está sí, en el colegio de Alpartir, hemos sí. realizado un taller de escritura creativa. También haces instrumentos, ¿qué más se nos escapa? Hago teatro, voy en bicicleta, tomo café con leche, hago poesía visual, hago pintura, hago algo de escultura, hago arte y naturaleza. Y eso lo haces en Torrero, que es tu barrio, y en Aguarón, que es tu pueblo. ¿Tú sabes dónde está Torrero? ¿No? No, en el Explícame. corazón. Torrero está en el corazón. Es el barrio más próximo a Aguarón. Es el barrio de Zaragoza más próximo a Aguarón. Por eso esa unión entre Torrero y Aguarón. No, no lo hago en Torrero. En Torrero es donde yo nací. Allí estuve hasta los 15 años, pero luego pues mi compromiso social, eh, de amistades y demás, sigo teniéndolo en el barrio, sí. ¿Y por qué Aguarón? Bueno, pues un rebote de la vida, una casualidad. Una casualidad. Hace 30 o 30 y tantos años ya, pues bueno, compré una casita en Aguarón, ahí me retiré a escribir, a pintar y a dar paseos por la sierra y, y luego pues aquello se amplió. Empezó siendo una casita donde comía, dormía y poco más y al final pues luego compré la antigua casa del cura, que es una casa muy bonita del siglo XVII y allí pues es donde nació la casa del gaitero. La Casa del Gaitero, que es una casa museo, por así decirlo, o no es museo, o casa. ¿Cómo lo defines? Yo lo definía como una exposición permanente. Lo que pasa es que a base de oír museo, 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 pues ya le llamo museo. Es la casa del gaitero, sí. Del gaitero con el concepto de que se tiene en Aragón de gaitero, porque yo no he tocado nunca la gaita, pero en el sur de Aragón, del Ebro para abajo, cualquier músico de música popular que toque en la calle, aunque toques el violín o el acordeón o cualquier instrumento, pues eres gaitero, ¿no? Y Esa es la allí tienes idea. una colección personal de instrumentos musicales, también tienes un taller de instrumentos, ¿no? Que repara. Y tienes acondicionado para hacer también actividades que ofrece a tus amigas y a tus amigos, ¿no? O al Sí, pueblo. sí, bueno, lo que era el Corral es un pequeñito anfiteatro donde pues ahora para primavera y verano hacemos alguna actuación, alguna presentación de algún libro, de algún disco que grabamos o que algún amigo graba. Luego hay una biblioteca especializada donde hay unos 800 libros de cultura popular y música tradicional, más en concreto. Y, y luego sí, hay una exposición siempre de instrumentos que van cambiando, ¿eh? Depende de los instrumentos que yo utilizo para otras exposiciones itinerantes y demás. Ahora mismo, en este momento, hay unos 1260 instrumentos expuestos, pero van cambiando. Piensa que tengo en la colección unos 3500. Entonces, bueno, cuando limpio una vitrina o tal, o me aburro, pues los cambio y así siempre está vivo. Porque cambia en función también, tú vas a distintos sitios, ¿no? Hacer espectáculos o pues ahora el último creo que tenía sobre la música que se podía escuchar en la prehistoria, puede ser. Sí, es difícil saber la música que se podía escuchar en la prehistoria, porque a pesar de que luego la voz de su amo sacó los libros de piedra, aquellos, pero claro, eso es posterior. Yo hablo más del paleolítico y el neolítico. Es un espectáculo que hago con 73 instrumentos que yo he construido, basados en arqueología musical. El espectáculo le llamo de la caverna a las plazas. Es un paseo, es un viaje. eh, bueno, al final lo que quiero contar con ese espectáculo es que no hemos cambiado tanto en 45.000 años, que seguimos siendo trogloditas del siglo XXI e incluso peor, porque antes pues había una pelea entre dos pueblos y a base de bofetadas pues alguno a lo mejor quedaba herido. Ahora tristemente pues el mundo está como está. ¿Y la música puede cambiar el mundo?
Bueno, cambiarlo no, pero hacerlo un poco menos feo, igual sí. Sí, en Como ese, dice el Canca. Canca hay una canción muy bonita que dice que hacer el mundo un poquito más bonito. en ese aspecto tú eres una persona, un profesional también comprometido, ¿no? Con las causas sociales. Has tenido muchas colaboraciones a lo largo de tu trayectoria. Sí, bueno, todo lo que me ha dado de sí las posibilidades que he tenido. Sí, he estado con Payasos Sin Fronteras, he estado colaborando mucho con diferentes instituciones, no mucho, no soy una persona muy institucional, un poco de por libre, pero he andado mucho por Centroamérica, por Nicaragua, Honduras, Guatemala, Salvador y por África ahí. también has En estado. África, sí, Mozambique, Gambia y tal. Y bueno, siempre que puedo, pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé hacer turismo casi. Mi turismo es otro tipo de... Eso de ir de vacaciones me parece que no lo he hecho nunca. Al Nepal, por ejemplo, te fuiste como de vacaciones, pero con un componente social, ¿no? Sí, a Nepal fui con mi hijo mayor justo al poco del terremoto aquel que hubo y bueno, vas de vacaciones porque hicimos trekking, andamos mucho, también encontré muchos instrumentos de música tradicional y bueno, pues también fui recogiendo cosas por hoteles donde van los turistas para llevarlos a orfanatos y cosas de estas. Sí, bueno, es una manera de viajar. Y hablando también de colaboraciones, en tu trayectoria, porque tú eres percusionista, ¿no? Podríamos decir, si te tenemos que etiquetar, y tienes mucho recorrido con distintos grupos y demás de aquí de Aragón. Sí, bueno, es muy bueno lo de percusionista porque en la música se dice que están los músicos y los percusionistas. Es como dos géneros diferentes, ¿no? Sí, he tocado pues desde, mira, desde los 15 años que empecé a tocar con una orquesta de bolos de pachanga, ¿no? De fiestas de pueblos. En eso estuve hasta los 22 y luego prácticamente no lo he dejado hasta actualmente que sigo tocando. Sí, he estado pues con muchísimos grupos, con, yo qué sé, con la orquestina del Fabirol, estuve muchos años, con grupos de swing, con la banda del Canal, con dulceños del Bajo Aragón. Bueno, había tocado muchos tipos de música, rock, reggae y demás, hasta el 92, cuando la Expo de Sevilla, que allí conocí directamente a Mario Gros y a Luis Miguel Bajén, dos especialistas en música tradicional aragonesa, y me di cuenta de que la música tradicional en general, no solo aragonesa, era como vino tinto con sifón y era lo que yo quería beber. Yo no quería beber whisky, yo no quería beber cubatas, yo quería beber vino tinto con sifón y la música tradicional me enganchó, me enganchó que sigo en ello, vamos. ¿Y de dónde te Sí. viene la afición a la música? Porque dices que empezaste con 15 años, pero ¿tu ambiente en familia era musical? O... En mi familia, y es muy grande, sobre todo la familia de mi madre, piensa que somos casi 50 primos hermanos por parte de madre, no ha habido nunca ningún tipo de acercamiento a la música en absoluto y al arte en general tampoco, no tengo familia artística. ¿De verdad quieres que te lo cuente? Sí, te Porque apetece. empecé. Pues mira, ahí en el barrio, al lado de mi casa, había una orquesta que ensayaban allí y yo pues el chavalillo de 13 años que me ponía en la puerta a escucharlos sentado y de vez en cuando salía el batería, que era Ángel, me acuerdo, un chaval de unos 30 años o por ahí, y me daban dinero y me decían, mira, vete al bar y nos traes 6 cervezas y una Coca-Cola para ti. Y yo pues iba al bar y hacía el recao. Poco a poco me fui metiendo en el local y cada vez me sentaba un poco más en la batería. Y un buen día Ángel se iba a trabajar fuera de Zaragoza y me dijeron, mira, si hablamos con tus padres y en 2 meses aprendes a tocar el repertorio, te llevamos con nosotros. Y me vi con 15 años, con mi melenica, con chavales de 30, 35 años, tocando por los pueblos de Aragón la verbena a las 6 de la mañana. O sea que en 2 meses aprendiste a tocar la Bueno, batería. en 2 meses me pulí. Llevaba ya mucho tiempo que en cuanto Ángel levantaba el culo de la silla, me sentaba yo. Y él me cogía las manos y me iba diciendo un poco cómo había que tocar.
Y luego distintos instrumentos, ¿no? Que fabrica en el taller que tiene en la casa del gaitero. Esa afición también, o esa de dónde te viene. Sí, lo de fabricar, eso ya viene posterior. Yo siempre había tocado la batería y poco a poco me fui yendo hacia pequeña percusión. Igual por aquello de que el batería es el pringao del grupo, siempre es el último en montar, el último en desmontar, y además tienes que cargar y descargar siempre. Nunca puedes tener un coche normal, siempre tienes que tener un ranchera o una furgoneta. Y bueno, poco a poco pues me fui hacia otros instrumentos de pequeña percusión, algunos de ellos que no existían, que no se podían comprar en las tiendas, como son pues las cañeras, las hueseras, las conchas, cucharas de boj o todos estos instrumentos de pequeña percusión que yo toco. Y bueno, un poco por necesidad empecé a hacerlos. Luego los amigos me iban pidiendo que les hiciera y al final pues bueno, pues hasta hago alguna feria de lutería y todo haciendo esos instrumentos. Y con las cañas tiene mucho vínculo también, ¿verdad? La caña es un material que siempre me ha llamado mucho la atención y sobre todo a raíz de que un personaje, un hombre, Santiago Artal, de la Puebla de Alfindén, hoy perdón, de la Puebla de Híjar, de la Puebla de Híjar, eso Borralolo, de la Puebla de Alfindén, me acercó mucho, mucho al mundo de la caña, igual que Mario Gros y Concha Breto, que son de allí, ella es de la Puebla de Híjar, y me acerqué a la caña viendo que era un material no solo para hacer instrumentos, para arte en general, ¿eh? De hecho, se hace una cosa cada 2 años allí, que es cañarte, que es arte con caña. Y la caña es que es ese material tan, que hay tantísima cantidad en Aragón y tan buena. Tenemos la variedad esta de Arundo Donax, que es un tipo de caña sensacional. Piensa que caña de esta zona del Bajo Aragón se exporta fuera de España para hacer las lengüetas de los clarinetes y los saxofones. Fíjate, es algo que nadie puede concebirlo, ¿no? Y sí, estoy enganchado a ese material tan agradecido. Y hablando de Concha Breto, estás también enganchado a su proyecto educativo en el Colegio Parque Europa de Utebo, que también hace muchas intervenciones. Te hablabas de arte y naturaleza, pues es frecuente, ¿no? Que verte por allí realizando actividades. Pues como aquí contigo, en Alpartir, siempre que me llama, si tú me dices ven, lo dejo todo. ¿Y qué hacéis de intervenciones de arte y naturaleza, por ejemplo, que hayáis hecho en Utebo? Sí, allí hice un proyecto muy bonito que era alrededor del 5, que eran 50 niños de 5 años haciendo intervenciones en el parque de al lado del colegio, del Parque Europa, y, y cogimos unos árboles y intervenimos con material que fuimos cogiendo por la ribera del río y por ahí, e hicimos eso que dicen ahora land art, que al final es arte con lo que hay en la naturaleza. Naturaleza que conoces bien, porque aunque tu infancia estuviera en Torrero, tu adolescencia creo que ha sido en el monte, ¿no? Porque has sido guía de montaña o guía de barrancos, o sea que también está muy vinculado con el entorno natural. Sí, bueno, ya estando en Torrero, yo empecé a escalar muy jovencico. Creo que no tenía ni 15 años cuando empecé a escalar en Riglos, porque tenía la suerte de que una tía mía que vivía en París, en Francia, compró una casa en Riglos y a mí con 14, 15 años me adjudicó la guardilla. Y claro, el tener allí un sitio te obliga de alguna manera a colgarte. Y sí, fui escalando siempre, siempre estuve en el entorno de la escalada, de la espeleo y, y incluso llegué a vivir allí en Riglos. Y luego en el año 90 y tantos, cuando empezó un poco la cosa de los barrancos, pues me fui a Alquezar y con un grupo de amigos montamos allí una empresa que es Escapadas, se llamaba, que fuimos un poco pioneros en el tema de los barrancos de la Sierra de Guara, sí. ¿Y la afición de escribir, de dónde te viene?
Pues mira, eso es una contradicción de estas que uno tiene tan bonita, ¿no? De crío ya en torrero, yo era un crío de torrero como cualquiera, que iba pues a las peleas con las piedras, al canal. Yo aprendí a nadar con 8 años en el canal Imperial y estas cosas, pero luego tenía esa contradicción de que era un poco malote, pero a la vez tenía esa sensibilidad que bueno, pues que siempre me atraía la escritura, siempre escribía. Y luego ya, jovencillo también, en el Instituto Goya, cuando creo que tenía también 15 años, coincidí de compañero de mesa con Luis Felipe Alegre, de El Silbo Vulnerado, con el cual mantengo una relación de amistad y profesional. Y bueno, ahí Luis Felipe me metió en vena el bicho de la poesía y por su culpa pues me emborraché de poesía, igual que me emborraché de música tradicional por culpa de Luis Miguel de Luismi y de Mario, ¿no? Al final, compañeros de viaje. Y ahora, pues, una de lo que te apetece hacer, ¿no? Es ir a los centros educativos, por ejemplo, a hacer talleres de escritura, pero de escritura creativa. Sí, eso empecé en el año 88 con Cultural Caracola, que estuve hasta que se disolvió, creo que fue en el 99 o por ahí. eh, y luego ya monté Manufacturas Nada, que era un poco el trabajo en solitario mío, ¿no? Y desde entonces, pues sí, he ido recorriendo diferentes espacios. He recorrido cárceles, colegios, plazas públicas, yo qué sé, Con la universidad reformatorios. tienes Con la colaboración. universidad tuve mucha colaboración con la de Teruel, con Magisterio de Teruel, porque nos llevábamos todos los años 20 chicos a hacer prácticas a Centroamérica. Y y bueno, pues sí, he hecho talleres en muchísimos, muchísimos pueblos, bibliotecas de Aragón, pero también pues no sé, te puedo decir, he hecho talleres en Madrid, en Málaga, en Vitoria, en Noruega, en Francia, en Cuba y muchas universidades centroamericanas, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador y por ahí. Y aparecer aquí en Alpartí hoy, hacer un taller de escritura creativa con los niños y con las niñas. ¿Y qué propuesta ha hecho hoy, por ejemplo? Bueno, pues hoy les he desayunado con un kamishibai, contándoles un cuento de la niña de los libros, para que entendieran que la imaginación es libre, y a partir de ahí pues hemos recordado. Hemos recordado, me daba el punto de estar en Alpartir, recordar, porque ya hacía un tiempo que no venía por aquí, y hemos hecho recuerdos en el bolsillo. En una caja de cerillas se han llevado un acordeón desplegable de recuerdos que los chicos han ido escribiendo, y hemos cerrado la sesión con otro cuento que es La gran fábrica de las palabras, para que vieran que las palabras son gratis, que no hay que comprarlas y que se pueden utilizar. Y como esa propuesta tienes como un centenar, ¿no? 60 y tantas propuestas a lo mejor que podríamos haber desarrollado. Sí, claro, en estos 40 años que llevo haciendo talleres de escritura, pues he ido recogiendo propuestas que me vienen pues a raíz de leer un libro, a raíz de oír una frase, a raíz de dar un paseo por el campo. Se me ocurre hacer una propuesta de escritura, ¿no? Y sí, al final es no crear escritores, sino escribidores, que es lo que a mí me gusta, perder el miedo al folio en blanco y dejarse llevar y escribir, claro. Y ahora has nombrado que el Kamishibai, y ahora como a futuro, ¿no? Estás con un proyecto también de Kamishibai. ¿Qué es el Kamishibai? Porque Mira, el kamishibai es una manera de contar, viene del Japón de hace casi mil años, del siglo XII, los kamishibaya, que eran las personas que iban de pueblo en pueblo contando. Bueno, anteriormente lo contaban en el siglo XII en los monasterios, porque claro, como la gente era analfabeta, no sabía leer y escribir, la manera de transmitir esos conocimientos era con la imagen. La televisión tampoco existía, era como una televisión analógica, pero con dibujos, ¿no? Y luego, a raíz de la crisis económica de los años 20 en Japón, pues aparecen una serie de personajes que
que, bueno, para buscarse la vida, pues van con una especie de teatrillo por los pueblos y van contando historias con este artilugio. Al final es, pues bueno, es como un marco donde vas poniendo una serie de hojas dibujadas y vas contando historias. Y ahora estás con Lorca, ¿no? Por hacer una producción en Kamishibai de Lorca. O... Sí, bueno, de Lorca ya, bueno, lo mío con Lorca es casi enfermizo. Te hablo de hace muchísimos años, siempre he montado, no sé, desde una exposición de dibujos de Federico García Lorca a diferentes espectáculos con varios grupos de teatro y demás. Y sí, lo último que... Tú sabes mucho de mí, ¿eh? Lo último que estoy haciendo es las aleluyas de Lorca pasadas al Kamishibai, porque quiero montar un espectáculo todo con Kamishibais. Hablamos de Lorca, que venía de un ámbito rural, y hablamos con Eugenio, que también se mueve en un ámbito rural, Aguarón. ¿Y qué te aporta el medio rural? Pues el medio rural me aporta estar bastante conmigo mismo, me aporta los paseos que doy por la sierra, que eso muchos días prefiero dar un paseo o estar en el taller trabajando que comer. Es que no soy muy comedor tampoco. Entonces me meto en mi taller y estoy feliz. Sí, me aporta esa, no sé si tranquilidad o no, porque por dentro de mí no estoy tan tranquilo. Estoy siempre produciendo en el pueblo. Sí, Pasear te alimenta entonces también. más que comer. Sí. ¿Y qué podríamos utilizar? Hace este fin de semana hemos desarrollado las jornadas pedagógicas de Alpartí, que iban sobre la creatividad. Cómo podemos alimentar esa creatividad en los niños y en las niñas. Hablábamos que un elemento importante es aprender a aburrirse. Ahora parece que, Sí. no sé si tú en esta trayectoria de 40 años, el trato que hayas tenido a lo mejor con niños y niñas en colegio, también salió el uso de las pantallas. ¿Cómo lo ves esta conexión, ¿no? Aburrimiento, Sí. pantallas, creatividad. Mira, cuando me has preguntado antes por qué encontraba yo en el medio rural, me ha dado hasta corte porque a veces cuando lo digo veo que da como envidia, ¿no? O una mirada rara. Me aporta la posibilidad de aburrirme. ¿Eh? No te lo he dicho porque me ha dado un poco de corte, pero sí, yo en el pueblo me aburro conscientemente y me encanta aburrirme además. Y además ahora cada día creo que puedo hacerlo un poco más. Y la otra, Las pantallas, ¿no? a las Esto a lo mejor que pantallas. está viendo las pantallas en la escritura, ¿no? Por ejemplo, la Sí, lectura de los niños y las niñas. pues es que, mira, has dado con un individuo que soy un troglodita, soy un analfabeto del siglo XXI. Sigo sin WhatsApp, sigo sin internet, sigo sin ordenador, sigo sin televisión, pero te aseguro, amigo, que se puede vivir, ¿eh? Se puede vivir. Con una bicicleta, con algunos amigos y con cafés con leche por la mañana y alguna cerveza por la tarde, se vive perfectamente. Pues también vivimos de estas entrevistas, ¿no? Que compartes tu vivencia y tu experiencia. Y nada, agradecerte que te hayas prestado a compartir tu vida. Yo agradecido de que me hayas dicho de quedarme un ratico contigo charlando y ya sabes que siempre que me digas ven, yo lo dejo todo. Gracias, Eugenio. A ti.